Este martes, en La Báscula. Hay un estudio magnífico, en mi opinión, que a mí me sacudió, que nos plantea el dilema entre la democracia, esto que nos vendieron como la panacea, la quinta maravilla, y la realidad de la corrupción gracias a la democracia. ¿Significa más democracia, más corrupción? En el caso mexicano sí, porque la democracia se hizo sinónimo de pluralismo. Y entonces pensamos que invitar mucha gente a la fiesta significaba ser democráticos. Es decir, que viniera el PRD, el PAN, que todo el mundo tuviera su oportunidad. Y entonces construimos un pluralismo como si eso fuera la democracia. Y siempre el parámetro de ser democráticos fuera alternancia en Los Pinos. Entonces, cuando Fox llega a Los Pinos ya somos democráticos. Y eso fue una equivocación, un simplismo, sin darse cuenta que la democracia requiere dos pilares, pluralismo y legalidad. Dice usted, doctor, en el texto que la corrupción, y lo cito casi textual, que es muy largo la cita, del siglo XXI es el resultado de la dispersión del poder. O sea... Así es, porque hoy un diputado local de cualquier entidad aprueba presupuestos, tiene un voto, y entonces el diputado local dice, bueno, pues yo puedo vender mi voto a cambio de un moche. Los regidores en muchos lugares están haciendo negocio a través de cambiar el uso de suelo en algunas localidades del país. Y los diputados federales pues tienen más influencia, y los senadores. Y en algunas entidades se vende el voto a cambio de dinero. Entonces, ¿esta nueva ley que estamos haciendo anticorrupción va a servir? ¿Llega hasta ahí? Con las leyes que tenemos hoy, Ricardo, incompletas en materia anticorrupción, con las que tenemos podríamos hacer una gran diferencia. El problema es que no se aplican. Entonces hay muchos que están soñando con que este nuevo sistema anticorrupción nos va a salvar. Si no se aplica no va a pasar nada. Hay otra parte donde dice, doctor, que la alternancia modificó la jerarquización de la corrupción. Bueno, lo que pasa es que, pues, caricaturizando, en el siglo XX, en Los Pinos era donde se podían autorizar negocios al amparo de la política. ¿Por qué? Porque los diputados no contaban. ¿Por qué? Porque los presupuestos eran diseñados en Los Pinos y se aprobaban. Entonces, nadie iba con un gobernador no iba con un diputado a decirle, oye, ayúdame con una partida especial. No. La realidad del CENTE, de la CENTE, de la CETEC y de todos estos grupos, parecía que nos estaba diciendo el autor del texto, la educación es uno de los grandes sistemas de corrupción en este país. Y se supone que es la educación, o son quienes deben dar la educación. Sí, claro. Todos estos grupos que se movilizan son grupos que están financiados con fondos públicos, muchos de ellos ilegales. Y yo lo que digo en el texto es que pasamos en el siglo XX de una gobernabilidad de partido hegemónico a una gobernabilidad clientelar, que es aquella que se soluciona con billetazos. Los gobiernos, sobre todo cuando llegaba la oposición o cuando empezó a llegar al poder, se quejaban de que no había dinero, no había recursos, etc. Nos demuestra que hoy los gobiernos municipales, estatales e incluso el gobierno federal, o sobre todo el gobierno federal, tienen más dinero. En los últimos 10 años, un factor que detonó los niveles de corrupción fue que había mucho dinero en la mesa. ¿Por qué? Por el precio del petróleo, que ya se nos acabó esa jauja. Pero durante 10 años, Ricardo, los gobernadores recibían cientos y cientos de millones de pesos. ¿Y qué hacían? Pues algunos se lo metían en la bolsa, otros compraban camionetas, otros contrataban burócratas, otros hacían su guardadito para campañas. Entonces, se detonó los niveles a niveles impensables. ¿Y quién controla, quién sanciona? Nadie. ¿Por qué? Porque se generó un sistema de complicidades, en donde los congresos que debiesen ser los primeros vigilantes están muchos de ellos cooptados, muchos de ellos saturados de privilegios, de prerrogativas, administrando su dinero. Los congresos estatales que deberían servir de contrapesos a los estados no sirven para nada. Y el mejor ejemplo lo vimos en la crisis de Iguala. Y hasta hoy nadie ha sancionado a ninguno de esos diputados, que por cierto ya andan buscando otras posiciones. O sea, ¿qué pasa con los congresos de los estados? No sirven para nada. El Congreso de Guerrero tiene una responsabilidad por omisión. Los regidores del municipio de Iguala, tampoco nadie ha dicho. Los regidores son como el contrapeso del presidente municipal a nivel de ayuntamientos. Bueno, dentro de los 11 regidores de Iguala había 2 responsables de vigilar a la policía.
¿Por qué no hicieron nada? Si hubieran hecho su trabajo a ese nivel o a nivel del Congreso del Estado, se podría haber hecho. La Báscula, martes, 10 de la noche.